Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, aunque a veces se oculta tras un velo de tradición y costumbre, revela historias de vidas intensas, secretos dolorosos y a veces incluso un amor que desafía lo imposible. Vamos a hablar sobre los matrimonios forzados en Turquía, un tema complejo con muchas aristas que quiero explorar con ustedes hoy. Pero antes de que nos metamos de lleno, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les interesa conocer más sobre culturas, historias y perspectivas diferentes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. Los matrimonios forzados, aunque no sean la norma en la Turquía moderna, siguen siendo una realidad para algunas comunidades, especialmente en zonas rurales y conservadoras. Es un tema delicado porque a menudo se confunde con los matrimonios arreglados, que son una práctica diferente. La clave aquí es el consentimiento. En un matrimonio arreglado, ambas partes, aunque a veces influenciadas por sus familias, tienen la libertad de decir que no. En un matrimonio forzado, esa libertad no existe. Una o ambas partes, generalmente la mujer, son obligadas a casarse en contra de su voluntad. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchas razones. A veces se trata de preservar el honor familiar, especialmente en casos de embarazo fuera del matrimonio. Otras veces se debe a razones económicas, para asegurar la supervivencia de la familia o para saldar deudas. También puede ser una cuestión de tradición, de seguir las costumbres ancestrales sin cuestionarlas. Y lamentablemente en algunos casos, se trata simplemente de control y opresión, de negar a la mujer la capacidad de elegir su propio destino. Imaginemos a una joven, Ayse, viviendo en un pequeño pueblo en el este de Turquía. Desde pequeña, se le ha inculcado que su deber es obedecer a su familia y servir a su futuro esposo. Sus sueños de ir a la universidad, de convertirse en maestra, se ven truncados cuando su padre decide que ha llegado el momento de casarla con un hombre mucho mayor, un primo lejano al que apenas conoce. Ayse se siente atrapada, sin salida. Su voz no importa. Su opinión no cuenta. Se convierte en una moneda de cambio en una transacción que define el resto de su vida. Esta es solo una historia, pero representa la realidad de muchas mujeres y, en menor medida, también hombres, en Turquía. Estas historias a menudo permanecen ocultas, silenciadas por el miedo, la vergüenza y la falta de recursos. Las víctimas a menudo no saben a dónde acudir, a quién pedir ayuda. Temen el rechazo de su comunidad, la ira de sus familias y la soledad de enfrentar esta situación por sí solas. Pero no todo es oscuridad. Afortunadamente hay organizaciones y activistas que luchan incansablemente para combatir esta práctica y proteger a las víctimas. Trabajan para crear conciencia, educar a las comunidades y brindar apoyo legal y psicológico a quienes lo necesitan. También presionan al gobierno para que implemente leyes más estrictas y garantice su cumplimiento. Una de las mayores dificultades es cambiar la mentalidad de las personas. Desafiar las tradiciones arraigadas y las normas sociales que perpetúan estos matrimonios requiere un esfuerzo constante y una gran valentía. Implica hablar abiertamente sobre el tema, cuestionar las creencias y promover la igualdad de género. Y aquí es donde el amor imposible entra en juego. En medio de estas historias de opresión y desesperación, a veces surge un amor que desafía todas las probabilidades. Un amor prohibido, un amor que lucha por florecer en un entorno hostil, un amor que se convierte en un acto de rebeldía. Imaginemos a Mehmet, un joven que conoce a Ayse y se enamora de ella. Él sabe que ella está comprometida, que no tiene voz ni voto en su propio destino. Pero no puede soportar verla sufrir. Decide ayudarla, darle esperanza, mostrarle que hay una salida. Su amor se convierte en un faro de luz en la oscuridad, una promesa de libertad y felicidad. Por supuesto, este tipo de amor es peligroso. Puede tener consecuencias devastadoras para ambas partes. Pero también puede ser un catalizador para el cambio, una chispa que enciende la llama de la revolución. El amor imposible se convierte en una herramienta para desafiar el statu quo, para romper las cadenas de la opresión y para construir un futuro más justo y equitativo. Es importante recordar que la lucha contra los matrimonios forzados no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una cuestión de justicia social.
Se trata de garantizar que todas las personas, independientemente de su género, origen étnico o condición social, tengan la libertad de elegir su propio camino en la vida. Se trata de crear un mundo donde el amor y la felicidad no sean un privilegio, sino un derecho fundamental. La situación en Turquía, como en muchos otros lugares del mundo donde persisten estas prácticas, es compleja y multifacética. No hay soluciones fáciles ni rápidas. Pero la concienciación, la educación y la acción son fundamentales para lograr un cambio real y duradero. Cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa, ya sea hablando abiertamente sobre el tema, apoyando a las organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados o simplemente siendo un aliado de las víctimas. Es un viaje largo y difícil, pero vale la pena. Porque al final, lo que estamos buscando es un mundo donde todos puedan vivir libres, seguros y felices. Un mundo donde el amor no sea una prisión, sino un camino hacia la libertad. En resumen, hemos explorado la compleja realidad de los matrimonios forzados en Turquía, destacando las razones detrás de esta práctica, las historias silenciadas de las víctimas y el papel crucial de las organizaciones y activistas que luchan contra ella. También hemos analizado cómo el amor imposible puede surgir como un acto de rebeldía y una esperanza en medio de la opresión. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Espero que este vídeo haya sido informativo y haya generado una reflexión sobre este importante tema. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre los matrimonios forzados? ¿Conocían esta realidad? ¿Qué creen que se puede hacer para combatir esta práctica? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y seguir la conversación. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima. Ahora profundicemos un poco más en las raíces y ramificaciones de este problema. Ya hemos hablado de las motivaciones tradicionales, pero vale la pena desglosarlas para comprender su complejidad. *** El honor familiar, un peso aplastante ***. La idea del honor familiar es un concepto omnipresente en muchas culturas tradicionales, y en Turquía, particularmente en algunas regiones, sigue siendo un factor determinante en las decisiones familiares. Un embarazo fuera del matrimonio se considera una mancha en este honor, una deshonra que debe ser lavada, a menudo, con el matrimonio. La víctima, en este caso la mujer, es vista como la portadora de esa deshonra y por lo tanto, debe ser reparada a través del matrimonio. No importa sus sentimientos, sus sueños o su futuro. Lo importante es la percepción de la comunidad y la preservación de la reputación familiar. Pero el concepto de honor no se limita solo al ámbito sexual. También puede extenderse a la desobediencia, la rebeldía o incluso la simple ambición de una mujer de perseguir una educación o una carrera. Si una mujer desafía las expectativas tradicionales, la familia puede recurrir al matrimonio forzado como una forma de controlarla y mantenerla dentro de los límites aceptables. *** La economía y la supervivencia ***. En las zonas rurales de Turquía, la pobreza es una realidad para muchas familias. El matrimonio de una hija puede verse como una forma de aliviar la carga económica, ya sea porque el novio ofrece una dote o porque la familia simplemente tiene una boca menos que alimentar. En algunos casos, el matrimonio se utiliza para saldar deudas o para fortalecer la posición económica de la familia a través de una alianza con otra familia más rica o poderosa. La educación de las niñas a menudo se considera un lujo innecesario en estas comunidades. Se cree que es más importante que aprendan a ser esposas y madres, y el matrimonio temprano se ve como una forma de asegurar su futuro económico. Esta mentalidad perpetúa el ciclo de la pobreza y la desigualdad de género, impidiendo que las mujeres alcancen su máximo potencial y contribuyan plenamente a la sociedad. *** La tradición y la resistencia al cambio ***. La tradición es una fuerza poderosa en cualquier sociedad, y en Turquía, las costumbres ancestrales a menudo tienen un peso significativo, especialmente en las zonas rurales. El matrimonio forzado puede verse como una continuación de estas tradiciones, una forma de mantener la cohesión social y preservar la identidad cultural. Sin embargo, esta visión ignora el hecho de que las tradiciones no son estáticas, sino que evolucionan con el tiempo.
Lo que alguna vez pudo haber sido una práctica aceptable puede volverse inaceptable a medida que la sociedad avanza y se desarrolla. Resistirse al cambio y aferrarse a tradiciones dañinas solo sirve para perpetuar la injusticia y el sufrimiento. El papel del Estado y la ley. Si bien Turquía tiene leyes que prohíben el matrimonio forzado y protegen los derechos de las mujeres, su aplicación a menudo es inconsistente, especialmente en las zonas rurales. La falta de recursos, la corrupción y la influencia de las normas sociales tradicionales pueden obstaculizar la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas. Es crucial que el gobierno turco fortalezca las leyes contra el matrimonio forzado, aumente la capacitación de las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales, y proporcione recursos adecuados a las organizaciones que brindan apoyo a las víctimas. También es importante crear conciencia sobre los derechos de las mujeres y empoderarlas para que denuncien los casos de matrimonio forzado y busquen ayuda. Las voces silenciadas. Uno de los mayores desafíos en la lucha contra el matrimonio forzado es romper el silencio que lo rodea. Las víctimas a menudo tienen miedo de hablar por temor a represalias, vergüenza o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es fundamental crear un entorno seguro y de apoyo donde las víctimas se sientan cómodas para denunciar sus experiencias y buscar ayuda. Esto implica educar a las comunidades sobre los peligros del matrimonio forzado, desafiar las normas sociales tradicionales que lo perpetúan y brindar a las víctimas acceso a servicios legales, psicológicos y sociales. También es importante amplificar las voces de las víctimas y darles una plataforma para compartir sus historias y abogar por el cambio. El amor como resistencia. Como mencionamos antes, en medio de esta oscuridad, el amor puede surgir como un faro de esperanza, un acto de rebeldía contra la opresión. Pero el amor en estas circunstancias no es fácil. Es un amor que debe esconderse, que debe luchar contra las expectativas y las tradiciones, que debe estar dispuesto a arriesgar todo. La historia de Ayşe y Mehmet es un ejemplo de esto. Imagine que Mehmet, al ver la desesperación de Ayşe, decide buscarla en secreto. Le deja cartas, pequeños regalos, gestos de cariño que le recuerdan que no está sola. Le habla de sus sueños, de un futuro donde ella pueda ser libre y feliz. Él no le promete una solución fácil, pero le ofrece su apoyo incondicional y la esperanza de que juntos puedan encontrar una salida. Su amor se convierte en un acto de resistencia, una forma de desafiar el control que la familia de Ayşe tiene sobre su vida. Pero también es un amor peligroso. Si son descubiertos, las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos. El camino hacia un futuro mejor. La lucha contra el matrimonio forzado es un proceso largo y complejo que requiere un enfoque multifacético. No hay una solución única, sino una combinación de estrategias que deben adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada comunidad. Algunas de las estrategias clave incluyen: educación. Educar a las comunidades sobre los peligros del matrimonio forzado y los derechos de las mujeres. Empoderamiento. Empoderar a las mujeres para que tomen el control de sus vidas y persigan sus sueños. Apoyo. Brindar apoyo legal, psicológico y social a las víctimas. Leyes. Fortalecer las leyes contra el matrimonio forzado y garantizar su aplicación. Concienciación. Aumentar la concienciación sobre el tema y desafiar las normas sociales tradicionales que lo perpetúan. Es importante recordar que cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa. Ya sea hablando abiertamente sobre el tema, apoyando a las organizaciones que luchan contra los matrimonios forzados o simplemente siendo un aliado de las víctimas. Al final, lo que estamos buscando es un mundo donde todos puedan vivir libres, seguros y felices. Un mundo donde el amor no sea una prisión, sino un camino hacia la libertad. Un mundo donde el futuro de una joven como Ayşe no esté dictado por la tradición o la pobreza, sino por sus propios sueños y aspiraciones. Gracias una vez más por acompañarme en este viaje. Espero que esta exploración más profunda del tema haya sido esclarecedora e inspiradora. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo para que podamos seguir creando conciencia sobre este importante tema. Hasta la próxima.